En un momento vamos a abrir el tema para sus preguntas o comentarios. Elegimos justamente, y creo que elegimos muy bien esta presentación, porque hablando de los grandes desafíos de los países y del mundo, podemos entender la razón de ser de la educación y los desafíos que presenta la educación. Hace un poco más de un año, dentro de nuestro plan estratégico de la universidad, y conversando con numerosos directores de colegios, surgió el tema de que necesitamos renovar y transformar nuestras instituciones educativas, pero para eso necesitamos el liderazgo que pueda hacer ese trabajo de transformación y que tenga las competencias necesarias para ese tema. Y ahí empezó un proceso complejo de todo el equipo académico, de investigación, de análisis, de benchmarking, para estudiar el tema. Y justamente quiero plantear algunos de los temas que hoy en día, no teóricamente, sino en la práctica, le dan ese avance a Israel en ese campo, que nosotros tomamos en cuenta en nuestro programa. Como ustedes pueden ver acá, en la maestría en Dirección y Liderazgo de Instituciones Educativas Innovadoras, hay 3 ejes: dirección, liderazgo e innovación educativa. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el tema de dirección, el cambio. Tenemos que reinventar nuestros colegios. Creo que todos estamos de acuerdo que hay que reinventarlos. ¿Cómo hacemos para reinventarlos? ¿Cuáles son los desafíos para esa reinvención? Justamente estos son elementos claves que están dentro de nuestro programa y que son los que le dan el avance en temas, por ejemplo, como administración de proyectos. Es fácil hacer un proyecto, pero administrarlo y llevarlo a cabo es el desafío. Y muchas veces los directores, coordinadores no tienen esas competencias porque no lo han estudiado. Son maestros exitosos. O el tema de liderazgo, como mencionó aquí Juan, en Israel se aplica mucho el concepto de liderazgo adaptativo de Heifetz, y nosotros incorporamos dentro de nuestro eje de liderazgo lo que es un liderazgo transformador. O por ejemplo, el tema de la innovación, es decir, ¿cuáles son los paradigmas actuales del aprendizaje? ¿Cuáles son los modelos innovadores? Y esos son ejes que tomamos de aquí, y como elementos transversales que acompañan todo el tiempo, fíjense a la derecha, el primer punto es pensamiento disruptivo, lo que hablaba Juan de Chutzpah, innovación disruptiva. Es decir, en todas nuestras áreas, en todas nuestras asignaturas, está como un eje fundamental el tema del pensamiento disruptivo. Tenemos que aprender a pensar diferente, a cuestionar lo existente, y es parte de lo que dijimos: queremos gente que no solamente lea y memorice las teorías existentes, sino que aprenda a cuestionar, que se enamore de los problemas para buscar soluciones reales. Por ejemplo, la ética, otro componente de transformación, no es solo una cuestión tecnológica, es una cuestión de valores, de compromiso, que incorporamos como parte del programa que mencionaba aquí mismo Juan. Y este programa tiene también otros elementos que tienen que ver con la persona como referente. ¿A qué nos referimos? Este programa tiene un diagnóstico inicial de competencias y de habilidades individualizado para cada uno de los participantes, para que pueda conocer cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, porque si no tenemos un alto conocimiento de nosotros mismos, es difícil que podamos asumir el liderazgo. O, por ejemplo, otro tema que aparece en las metodologías que ustedes pueden ver aquí, que, por ejemplo, vamos a trabajar en el caso de estudio, y no solo con casos de estudios que ya existen en la bibliografía, sino que hemos decidido, y acá los invitamos públicamente, y ya van a recibir una carta formal, a que puedan los colegios que les interese, que distintas experiencias de éxito o fracaso en innovación educativa, vamos a trabajar con un equipo de colaboradores que ya tenemos seleccionados para armar casos de estudios reales que nos permitan encarar estos temas, no solamente leer la teoría y ver cómo se aplica, sino con casos reales que vamos a armar de la realidad de nuestros colegios, cómo intervenir y cómo encararlos con una perspectiva de resolución de problemas. Eso es parte de la metodología, como el tema de narrativa, storytelling, el tema de resolución de problemas y proyectos. O sea, lo que tiene este programa es que no es solamente un programa innovador en los contenidos, sino fundamentalmente en la metodología de trabajo. Mentoring. A lo largo del programa, cada participante va a tener un mentor que va a ir acompañando
su desarrollo, que va a apoyarlo, educadores con alta experiencia de América Latina, no solamente de México, y de otros países, que van a acompañar a cada persona para que pueda ir teniendo un referente profesional que lo va a orientar para avanzar en sus distintos temas. Y el sello universidad, como comencé diciendo, vamos a capitalizar la experiencia educativa de Israel, vamos a capitalizar la experiencia acumulada del pueblo judío en la educación, que le ha permitido ser hoy, a nivel mundial, una de las minorías más educadas en el mundo en términos de títulos, innovación, graduación. Eso lo vamos a capitalizar dentro del programa. Entonces, fíjense que algunos de los elementos que mencionaba Juan, que son el secreto de la innovación y del éxito, en este caso de Israel, en áreas líderes en el mundo actual, vamos a capitalizarlos en nuestro propio programa aquí en México para generar un microentorno de innovación, reflexión, liderazgo. Y esto es parte de la estructura fundamental de nuestro programa. Por supuesto que usando las TICs, por supuesto que desarrollando habilidades de comunicación, y algo más que conversamos en la mesa, que estuve sentada aquí con las colegas del Thomas Edison y de la Universidad West Hill, ahora que trabajamos, que les comentaba de un programa que se llama Remix, que tiene la universidad, que es una red de maestros innovadores donde desarrollamos competencias de investigación en maestros de la red. Justamente ellos me decían que nosotros queremos que los maestros enseñen competencias de investigación en los alumnos, pero la mayoría de los maestros no poseen esas competencias de investigación. Justamente eso es lo que queremos hacer en este programa, que todos los que participen tengan una experiencia memorable y que les den las herramientas para poder transformar, innovar, liderar en sus propios colegios su quehacer cotidiano, que sepan descubrir talento, otro elemento que mencionó Juan. El talento hay que saber descubrirlo, cultivarlo y desarrollarlo. También parte del componente. Ustedes recibieron una carpeta donde tienen el programa detallado y van a ver que la gran mayoría de los conceptos que Juan mencionó de una forma y otra y que han generado una transformación de un país que era visto un país con un Producto Bruto medio bajo en uno de los 20 países con el mayor índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, por encima de Italia, de Francia, otros países. Cuando hace 30 años era un país muy poco desarrollado. Y eso tuvo mucho que ver con el liderazgo educativo. Entonces, estos son algunos de los ejes fundamentales del programa. En la carpeta tienen un programa más detallado, con más información. Y agradeciéndote, Juan, por tu presentación, agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia, abrimos el tema si tienen preguntas referidas al programa o a la presentación que dio el maestro Taikel. Así que, por favor, adelante. Sí, adelante. Gracias, Juan. Mi pregunta es, por lo que entendí, le atribuyes estas innovaciones educativas principalmente a la cultura del israelí y a la inversión. ¿Hay algún otro, o sea, algo más específico en cuanto a educación que realmente, digamos, venga de la innovación educativa más que de la inversión del gobierno o de la cultura propia del israelí? ¿Hay algo interno que se haga diferente que en otras partes del mundo? Sí, creo que sí. Creo que hoy en día hay una conciencia mayor en el mundo de la necesidad de educar a sus hijos, de tener hijos educados, de tener hijos preparados hacia el siglo XXI. Te voy a dar un ejemplo que sucede, yo creo que en todo el mundo occidental y especialmente en el primer mundo. Los precios de los inmuebles están correlacionados directamente al nivel educativo que tienen los colegios en esa zona. Si tú vas a Cambridge, esto en Boston, en la zona de Massachusetts, los precios de los inmuebles son sumamente altos. ¿Por qué? Porque el sistema educativo que es público es sumamente alto. Y lo mismo sucede en Israel.
Entonces, creo que hay como una conciencia hoy en día de poder tener una educación más y más elevada, pero no es algo que tenga que ver ni con Israel ni con Estados Unidos. La India, por ejemplo, o China, o lo que llaman los tigres asiáticos, es gente que sabe que tiene que educar a sus hijos constantemente y más rápidamente para poder abordar, para poder tener puestos de trabajo en el siglo XXI, en donde se sabe que hay puestos de trabajo que van a ser inexistentes. La semana pasada el alcalde de Tel Aviv dijo que para el 2030 él quisiera tener el 50% de los sistemas de taxis en Israel que se manejen por sí solos, sin chofer. Entonces, creo que sí estamos tu pregunta, creo que sí hay un factor que tiene que ver, sí, efectivamente con la cultura israelí, sí con una inversión del gobierno que da, pero sí con algo más que creo que es mundialmente generalizado, y es la necesidad de poder adaptarse y poder ofrecer a sus hijos una educación rápida, eficiente e innovadora. Antes de que sigan con las preguntas, les hemos repartido un cuestionario, sería muy importante si lo pueden completar, así le podemos dar un buen seguimiento a los que nos acompañan el día de hoy. Gracias. ¿Otra pregunta o comentario? Mi nombre es Juan Carlos Corino. Como se darán cuenta, soy argentino, como el señor que tengo aquí a mi derecha. Estoy aquí en la universidad gracias a él. Desde que pisé la universidad y tuve contacto con el programa, me pareció algo realmente, no voy a utilizar la palabra innovador, sería súper innovador. Siguiendo la pregunta de la señorita o señora, uno de los temas que más me preocupa en lo personal es lo que es la alineación estratégica cultural. Para mí hay una estrategia clarísima alrededor del programa, pero hay una cultura mexicana alrededor de este programa. Entonces, creo que la pregunta original yo te la haría de otra manera. Diría, hay un desafío impresionante de cómo insertar este programa en la cultura mexicana, con sus pros y con sus contras, ¿verdad? O sea, por eso insisto de que el programa tiene una estrategia, pero si la estrategia no pasa a la cultura, la estrategia obviamente no pasa. Entonces creo que hay un desafío con todos aquellos que están involucrados con el proceso, y al final estoy haciendo una aseveración y no una pregunta, pero quisiera que por favor completaras en cómo hacer que esta estrategia, que me parece magnífica en todos los campos, penetre en la cultura mexicana. Sí va a penetrar, obviamente, en algunas áreas que están preparadas para eso, ¿sí? Lo interesante sería a futuro, digamos, ir avanzando. Obviamente, como todo startup, estamos en un proceso de este tipo. Pero creo que es fundamental recordar, no estamos en Israel. ¿Sí? Y lo vuelvo a marcar porque no estamos ni en el Israel que ustedes comenzaron. Yo recuerdo aquel libro de Friedman de Tradición e Innovación. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese libro? Ese libro para mí fue una base en un determinado momento, que llamaban Lexus and the Olive Tree. Y recuerdo que una foto del libro en inglés era un rabino con un teléfono apoyado en el muro. Una de las fotos más extraordinarias que yo recuerdo en la lectura. Cuando se tradujo al español se quitó la foto, no lo podía creer. Otra vez tema de cultura.
Ahora sí te voy a hacer una pregunta. Me llama la atención el estilo abierto de la sociedad cuando tiene que tener tanta gente en una estructura disciplinada militar, ¿verdad? Porque esa cultura militar obviamente no puede ser abierta, ¿no? Entonces esta es la pregunta. Y por favor comenta sobre lo que yo me permití comentar. Gracias a todos por la paciencia. Ok, gracias. Quiero comenzar con una anécdota. Así no se aburre. Ahora que volví a Israel, tuve que comprar un nuevo refrigerador, cosas mundanas que uno tiene que hacer, ¿no? Y el refrigerador que compré tenía dos botones. Un botón que decía Button for Shabbat, el botón para el sábado, es decir, para que no se prenda la luz, para aquellos que son practicantes. Pero tenía al lado una bocinita para que tú con tu celular puedas generar un diagnóstico de si tiene algún problema el refrigerador con tu celular. Entonces, tú pones hasta su celular, hacen algunos ruidos, se comunican y entonces tú puedes generar. Y eso explica un poco también lo que mencionabas del libro anteriormente, ¿no? Es algo curioso, porque por un lado dices, bueno, siglo XXI, qué bueno la tecnología, por otro lado es tradición e innovación, me gustó. Efectivamente, el ecosistema de Israel es sumamente distinto a México. Y no creo que hay cuestiones que pueden ser adaptables. El esfuerzo que se está haciendo hoy es un microcosmos, muy pequeñito. Pero creo que de una universidad boutique, de una universidad muy pequeña, no estamos hablando de los grandes cambios y de una reforma educativa, ¿no? Lo considero bastante valioso justamente para hacer la punta de lanza que quizás de este microcosmos puedan, no sé si a nivel nacional, ¿okay? No hagamos demasiadas pretensiones, pero quizás a nivel de Ciudad de México, de las universidades privadas, llevarlo ahí, y quizás el sector público educativo pueda entender de que tiene que transformarse. Yo creo que en ciertos sentidos México está entendiendo que tiene que innovarse y tiene que cambiar su cultura y tiene que ser un cambio de paradigma, la creación del INADEM hace pocos años es un ejemplo de eso. Es decir, tener, o por ejemplo, el hecho que hoy en día el estado de Jalisco quiera convertirse en el próximo Silicon Valley de México es un esfuerzo sumamente importante y ya, digamos, con una mucho mayor envergadura. Pero aquí chocas nuevamente con intereses, son conocidos. Si hubo un interés, y hay un interés por generar realmente una reforma educativa en donde los maestros, hay un cambio en el tipo de maestros, pues tienes estados como Oaxaca que se niegan completamente a este cambio. Y tienes, obviamente, grupos interesados que pues quieren seguir recibiendo sus sueldos sin hacer nada, perdón que lo diga tan burdo, pero es así. Y entonces generas una cultura de mediocridad. Y eso es lo que hay que cambiar. Y hay que decirles, señores, la cultura de mediocridad no sirve. No te va a llevar a hacer grandes cambios. Creo que, y existen grupos como Mexicanos Primero, que sí están intentando hacer estos cambios. Yo creo que habría que sumarse a estos cambios, habría que generar mucho más, una política de alto nivel y un liderazgo desde el gobierno, sin entrar en populismos, que ese es otro problema que existe en toda América Latina, no nada más. Hay populismos de derecha y hay populismos de izquierda. Hoy en día América Latina, en un péndulo, giró de la izquierda hacia la derecha. Entonces creo que sí es necesario que el gobierno inyecte más recursos a la educación, pero no solamente ponerlos, hay que también generar métricas, hay que evaluar, etcétera, etcétera. Y te doy un ejemplo que tuve yo durante la maestría que hice en Liderazgo y Educación Educativa.
me tocó ser parte de lo que se llamó en ese momento la reforma Dobrat en Israel. Una reforma educativa basada en algo que se llama managerialism, no voy a entrar en eso, pero que parte de esta reforma lo que hizo entender es la necesidad de generar métricas en la educación, es decir, de poder medir la educación. Y aquí hay una discusión entre la gente que dice que la educación no se mide y la gente que dice que la educación todo es medible. Y en Israel se llegaron a la conclusión de que sí se pueden medir el clima que se genera en un colegio, se pueden medir a los maestros, se pueden medir a los directores y se pueden medir a los alumnos. Porque si no, ¿cómo sabes si estás haciendo las cosas bien o no? Y el mundo te dice que la educación es medible. Vean los exámenes PISA. ¿Y en dónde está parado México? En ciencias, en matemáticas, Israel tampoco está en muy buen lugar, pero bueno. Entonces se creó lo que se llamó en hebreo Reshut Artzit Lemedidah Ve'arajá, la Autoridad Nacional de Evaluación y Medición, y hoy en día los colegios se miden en base a esos resultados. Y se premian a los maestros, ¿sí?, en base desde un salario básico al maestro más común y mediocre que no hace ningún esfuerzo, a lo que llama More Oman, al maestro artista, así le llaman. Entonces, si pienso que eso puede ser parte del cambio, si pienso que generar una diferenciación y estímulos a los profesores con una capacitación constante. Los maestros, aquí abrieron ustedes una capacitación en matemáticas. La aplaudo, la felicito, es necesaria. No se puede seguir enseñando matemáticas como se enseñaba hace 20 años. Esa capacitación, aunada a estímulos que se le dé al maestro en el sector público, creo que puede empezar a generar este cambio. No sé si